Estamos en la última sesión del conversatorio para la UTPL. Como ustedes saben, este conversatorio está basado en el PUG Ecuador, que es un movimiento que se basa en encontrar respuestas a las incógnitas o preguntas que tienen los jóvenes, siempre basándose en Dios como principal autoridad. Vamos a presentarnos. Mi nombre es Eliana Ceballos y soy la dirigente del grupo. Andrés Miranda. Salome Montaño. Y Eduardo Castillo. El último tema que vamos a tratar es barreras para una educación integral. Este tema habla sobre que en la actualidad existe una trituración del tiempo, que la educación ya no es vista como una necesidad por parte de los jóvenes, ya no es vista como una necesidad de aprender o de conocer, sino que es vista como una mercancía, que los jóvenes ya no entran a estudiar una determinada carrera por el gusto a la carrera en sí, sino porque les da más dinero o porque tiene más éxito en esa carrera en dicho momento. Ya, entonces Andrés, ¿qué me puedes decir desde el punto social en cuanto a las barreras para una educación integral? Ya, o sea, lo que yo pienso es que barreras para una educación integral desde el punto de vista social no puede haber, porque si es que tú dices o el libro dice que ahora se vea la educación como una mercancía, eso no impide que tengas una educación integral. De hecho, pienso que si es que tú lo ves a la educación como una mercancía, o sea, el objetivo o la persona que va a pagar por su educación, lo que va a querer es una educación óptima, pienso. Entonces, pienso que sería integral en todos sus aspectos si es que fuera así tratada como una mercancía. Pero el libro lo que nos dice es que, por ejemplo, los chicos ya no entran en una carrera porque quieren, o sea, por convicción, sino que entran más bien porque esa carrera les da mayor dinero. Y si tú no entras a estudiar algo por mayor convicción, entonces obviamente no te va a ir bien, o sea, no te vas a sentir a gusto en lo que estás haciendo. Entonces eso en cuanto a lo que yo estoy viendo. Ese punto de vista, Ajá. como mercancía. O sea, el objetivo que tú tienes al educarte es más los intereses económicos que los intereses de aprendizaje o de sabiduría. A eso tú te refieres. Ajá, a eso es lo que se está enfocando el libro ahorita. También, o sea, también puede ser, o sea, o de hecho pasa. Pero, no sé, ¿qué más puedo decirte? Ya mi punto de vista te lo di. ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación actualmente? Pero ya, ¿cómo le das la información? En la educación, pues. En la educación. Todo es en la educación. Los medios de comunicación tienen tres objetivos fundamentales: educar, informar y entretener. Pero tampoco puedes dejarle todo a que los medios de comunicación lo hagan todo, especialmente al momento de educar. ¿Por qué? Porque educar, los medios educan en el sentido de que pueden aportar con cosas que sean educativas, con cosas que puedan formar a la persona, pero no puedes culpar de todo a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están llenos de muchas cosas que son dirigidas solamente al entretenimiento, que no tienen una base para educar, que no tienen valores, que no enseñan nada. Entonces, el papel de los medios en realidad va más al de entretener que más al de que nosotros le encarguemos que eduquen. Y al menos en nuestra sociedad. Ajá, entonces somos muy mal acostumbrados a decir, los medios tienen que educar. No necesariamente, porque nosotros también formamos a los demás, nosotros formamos a nuestros hijos, ayudamos a nuestra familia. Entonces, nuestro papel está en nosotros formar y que los medios de comunicación puedan complementar en algo, más no educar 100%. Y es una pequeña parte lo que ellos te pueden aportar, porque no todo está lleno de educación, digamos. Bueno, si tú te pones a ver en los medios de comunicación ahora, más, al menos la televisión, que es lo que más usan los jóvenes o los niños,
no tienen programas para educar, o sea, un programa de educación que tiene el gobierno que les obligan a dar, creo que es de Educa o algo así. Ajá, pero es de una media hora. Exacto, entonces, o hay otro de los sábados de algo de educarte o algo de expresarte, que eso te informa más culturalmente que bueno, en educación obviamente aporta, pero muy poco. Pero de todas maneras no es tan educativo, porque Nada. si tú lo ves, es solamente cómo ven los niños o los O adolescentes sea, su mundo. a lo que tú te refieres es que la educación debe ser un complemento de nosotros también con los medios de comunicación. O no sea, solamente- el medio puede complementarte, nosotros no complementamos, nosotros somos la base fundamental. Los medios, y los medios no es necesariamente su Fuerte. Ajá, o sea, ellos, a lo que los medios les importa es vender. Eso es mercancía. Ajá. Eso es Y mercancía. más se pues. basa en Y entretener. y el entretenimiento es lo que vende. No importa si es bueno, si es malo, si es discriminatorio, si es educativo. O sea, a los medios lo único que les interesa es vender. Entonces, no podemos botarle la culpa a los medios y decir, es que los medios no educan. No. Nosotros también tenemos que poner un límite O y decir... categorizar. Ajá, y poner un límite y decir cuánto tiempo le dejas a una persona a un niño de 6, 7 años enfrente del televisor y cuánto le dedicas tú a que aprenda otras cosas, a que se eduque en otro sentido. ¿Tú cómo ves el exceso de información en cuanto a la educación? En cuanto a bueno, o sea, el exceso de información es difícil de explicártelo porque tenemos un exceso de información, pero tenemos un mal uso de la información. O sea, tenemos mucha información que tampoco sabemos cómo utilizarla. Y ese es más el problema que el exceso, es no saber utilizar toda la información que tenemos. No es porque tenemos 20.000 cosas Sí, y nos que no abruma. sabemos. No es que nos abrume, es que no sabemos discernir, ni sabemos utilizarla de la mejor manera, ni sabemos elegir lo que nos conviene. Entonces, el exceso de información es muy relativo porque cada persona elige lo que desea y va viendo lo que le parece y lo que no le parece. Más no es el exceso de información el que te puede confundir. Creo que es Sino cada lo que uno persona, va eligiendo. Ajá, es cada persona lo que uno va eligiendo. No es tanto el exceso. Porque, o sea, en exceso siempre vamos a estar con un exceso de información, sí. Pero es cómo podemos ir eligiendo. Pero yo sí discrepo contigo, en que sí te puede confundir el exceso de información. Porque obviamente tú, por ejemplo en el internet, que es ahora En el internet lo que hay se da, mucho- lo que se da mucha más, que es el información. exceso de información. O sea, tú Claro. investigas sobre un tema y sobre un tema puede haber 1000 cosas. Te salen mil. Y de cuántas veces pueden ser ciertas y cuántas no. Entonces, obviamente te va a poder confundir y de hecho creo que a eso se refiere el exceso de información, o sea, como traba en la educación. Ajá, porque esto por ejemplo, Entonces- habla de que tanta información te saca como una base, una educación no estructurada. Entonces tú sales como que con algo no claro. Eso es lo que se refiere el texto y a lo que se refiere el Y Andrés. ahora ya entiendo. A lo que te refieres, bebé. Me quitaste bien. Entonces, sí, o sea, nunca vas, o sea, como igual dice la sal, o sea, pienso, ¿no? Que más que ahora decir, ya hay tanta información que no podemos discernirla, mejor buscar un tipo de estructura para poder discernir esa información o categorizar ese tipo de información o limitar el acceso a la información, ¿no? Porque estamos hablando en educación y pienso que es de educación de niños y jóvenes, ¿no? Entonces, obviamente, ellos no se mandan solos a poner unos límites o qué sé yo. Estructurarla bien, estructurar Ya. bien Y esa en- información. Y en cuanto a este tema, también nos hablan de que tanta información ya no está produciendo un conocimiento adecuado en los jóvenes. Entonces, ¿ustedes qué podrían aportar Vamos en a lo en mismo, este tema? o sea, vamos a lo mismo, llegamos a la misma conclusión en que tú investigas un tema, tienes tanta información que tú no sabes cuál es cierta y cuál no. Entonces vas a tener obviamente desinformación, en un porcentaje válido o no. Y también tenemos, o sea, tienes el hecho de que no se dedican a investigar en sí, sino que se dedican a copiar. Entonces, con el internet todo esto es tan fácil de copiar y pegar que ni siquiera saben lo que están haciendo. También, o sea, también... Entonces, ellos no es que
O sea, no se educan ellos mismos tampoco, no ponen, y tampoco Porque es todo parte se ha de, hecho y tan también fácil. y también es parte de lo que los maestros enseñan. Porque si un maestro se da cuenta de una copia y califica mal esto, o sea, ellos saben que una copia va a estar mal, que un trabajo tiene que ser hecho en base a investigación y a citar, y a opinar, y a poner sus criterios en base a lo que están haciendo. Entonces, ellos ya no se dedican tanto a investigar, sino que solamente se dedican a copiar, y es parte también de lo que se debe, esa cultura que se debe crear en ellos. Se debe crear una cultura de respetar también el trabajo de otros y no solamente dedicarse a copiar. A profundizar más la investigación. No hacer una investigación súper Súper superficial. exacto, sino hacerla mucho más profunda. Como es investigarlo, como dice su palabra. O sea, no limitarte, ir en internet, sacar la información. Es que de hecho ahora hacen eso, todos los jóvenes, niños, y hasta a veces los papás mismos que les dan las manos a sus hijos. Exacto. Cogen así, ven información súper vaga y la Ya, copian Copian y y ya. pegan, ajá, es parte de cómo uno educa también. Que uno también, o sea, tiene Claro, que es ser- responsabilidad Ajá, también esa de los padres. responsabilidad que- Claro, es como un total. trabajo que va de la mano de la escuela con el papá. Exacto, Y o son sea, es valores como- que tú le vas dando a tu hijo. Exacto, o sea, la escuela, la escuela, los colegios se encargan de pasar los conocimientos, pero los papás, Pero los papás no son pueden la base también, del- ajá, no pueden dejar de lado las cosas, porque en el momento en que hacen tareas en casa es el momento en que los papás tienen que poner límites y decir eso está bien, Y eso está mal. canalizar. Y ajá, y ellos mismos crear ciertos valores al decir, no, estás copiando, esto no tiene que ser así. O estás haciendo mal, o todo. O sea, ese es el aporte de los papás complementarios a lo que es educación, ¿cómo es? Educación primaria y secundaria. O sea, la educación formal. Los papás tienen que profundizar más en lo que son valores, pero complementarlo con esto. Igual ser una base. ¿Cómo creen ustedes que la política se preocupa de la educación y de su formación personal? Bueno, la política, no creo que sea, bueno, sí, la política, últimamente, o sea, tú te puedes dar cuenta de todo el énfasis que se le pone actualmente a la educación. Tenemos nuevas universidades de un nivel superior que tienen que estar al nivel de universidades del exterior, como está Yachay, que recién la inauguraron, y La Universidad de las Artes también. la Universidad de las Artes y la Universidad del Oriente, no recuerdo cómo se llama. Sí. Entonces, lo que es la política, el gobierno, actualmente está dándole mucho énfasis a la educación. Y eso es bueno porque estás motivando a que estudien más, a que se esfuercen. Así como para obtener una beca en el CENESID, para entrar a universidades que ahora universidades públicas con Pues las acceso becas en el gratuito. exterior. Hay becas ya te lo digo, o sea, son becas del CENESID que tú te vas, te pagan todo. Entonces, son motivaciones para los estudiantes, para la gente, para que se dedique y se esfuerce más en su trabajo, en lo que estudian, en todo, porque así van a poder, o sea, van a tener una recompensa. Entonces, el gobierno lo que está haciendo, igual en las escuelas, está creando escuelas del milenio para gente que son completísimas. Entonces, lo que el gobierno está haciendo mediante sus políticas educativas es reforzar esa educación que que tiene muchos Ya haciendo años. que ya no solo la educación sea para un cierto sector, sino Exacto. que sea ya Es para global. todos. Entonces no es necesario que seas de clase alta, que seas de clase baja para acceder a una de estas universidades, porque al final lo que importa son los resultados. Si tienes buenas calificaciones, si tienes un buen resultado, vas a una poder beca. dar, tengas dinero o no tengas dinero, porque lo estás demostrando. Entonces, se están dando las posibilidades. Lo que la gente tiene que hacer es aprovechar esas oportunidades. Saber aprovechar todo lo que tienen ahora, lo que tienes la posibilidad de pedir una beca, de salir de aquí y de regresar con un buen trabajo, con un título de cuarto nivel que te va a servir para Y al todo. mismo tiempo hacer quedar bien a tu país. También. Y ese es el objetivo. O sea, no que- solo como que- tú individualmente, sino ya como Ecuador. Exacto, ese es el objetivo, que aquí la gente no se vaya de aquí, que la gente, si tiene que estudiar afuera, que regrese y que ponga en práctica lo que aprendió acá. ¿Y tú, Andrés? ¿Qué puedes Yo- profundizar sobre ese tema? Yo nada, o sea, yo totalmente de acuerdo ya con Salomé, o sea, el gobierno de hoy
digamos que agradecerle porque toda la política educativa en la que se ha desenvuelto ha sido en favor a la educación, ¿no? Y no en retrasarla como han sido en gobiernos anteriores como han hecho políticos anteriores que han sido súper elitistas, pero para con ellos, o se manejaba la educación solo a la oligarquía y se preocupaban solo de ellos. En cambio ahora la educación es para todos, con las mismas universidades nuevas que hay, con las escuelas del milenio. O sea, una escuela del milenio ahora tú la comparas con el mejor colegio, la mejor infraestructura en educación, en profesores, la comparas con otras escuelas o universidades pagadas, ¿no? Entonces, políticamente hablando, ahora la educación es mucho más abierta, mucho más social, O mucho sea, ya no más... es un privilegio como lo era. Ahora es un privilegio, pero para todos. Para todos. Entonces, socialmente, muy, muy bien enfocada en la educación políticamente. Muchas gracias compañeros por haber venido y por haberme ayudado con este video para la UTPL y por ayudarme a profundizar estos temas muy interesantes. De nada.